1988, esto lo llevó por extensión al rechazo del papel de Elena White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al rechazar el mensaje que Dios envió, también tuvo que rechazar a la mensajera que el Señor usó. Miren, las semillas de incredulidad que sembró este hombre en Europa se ven todavía hasta el día de hoy. En Alemania prácticamente no se conoce ni quién es o quién fue Elena de White entre los adventistas. No estoy hablando ahora del mundo, estoy hablando de los adventistas. La mayoría de los adventistas no conocen ni siquiera un libro de Elena de White en alemán. Y eso que la iglesia ha hecho esfuerzos de traducir esos libros para contrarrestar la obra maléfica de Conradi. Sin embargo, en alemán solamente hay 13 libros traducidos al alemán, de los más de 60 libros del espíritu de profecía. Yo les puedo contar la historia de Conradi, no lo voy a hacer, no es mi propósito, es un apóstata de la iglesia adventista. Este fue el hombre a quien se le debe que hoy en día la iglesia adventista esté dividida en dos denominaciones. Ustedes saben que existe la iglesia adventista del Séptimo Día y existe la iglesia adventista del Séptimo Día, movimiento de la Reforma. Hay dos conferencias generales, una que está en Washington y la otra que está en Roanoke, Virginia. Dos conferencias generales y dos organizaciones que llevan el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. La segunda, que tuvo sus comienzos en 1914 en Alemania, allí se inició el movimiento de la Reforma. Esta otra se debió en gran medida a la obra funesta de este hombre, Conradi. Este pastor no solamente se desvió en este punto que estamos viendo, también él aconsejó durante la Primera Guerra Mundial a los jóvenes adventistas a que fueran a la guerra, a que portaran armas para ir a la guerra. Y hasta les daba cartas para que los tuvieran a bien en el ejército a pesar de ser adventistas. Y hasta declaró que matar en el ejército era de acuerdo al plan de Dios, porque Dios en la Biblia mandó a matar a los ejércitos de los enemigos. Y por lo tanto no era pecado ir a matar en la guerra. Aquellos que se mantuvieron leales al mandamiento de Dios, no matarás, y dijeron que no se debía portar armas ni ir al ejército, Conradi los expulsó de la iglesia adventista. Y no fueron 2, ni 3, ni 20, ni 100, ni 200, fueron miles de adventistas que por quejarse, por protestar en contra de lo que estaba pasando, los expulsaron de la iglesia. Si ustedes leen la historia del movimiento de la Reforma, ese fue el origen. Ahora, yo no estoy advocando aquí ni defendiendo ni una organización ni la otra. Ese no es mi propósito. Solamente estoy diciendo que ese fue el origen de esa división. Yo ni estoy de acuerdo con lo que hizo la iglesia adventista, ni estoy de acuerdo con lo que hicieron los reformistas. No estoy de acuerdo. Solamente estoy contando la historia. Pero este hombre sembró las semillas de la duda en contra de la mensajera del Señor. Y hasta el día de hoy, mayormente en Europa, las semillas amargas, o sea, las semillas sembradas de duda contra el don profético de Elena de White, han traído amargos frutos. Alemania es uno de los países donde menos adventistas hay en toda Europa. Menos adventistas. Y donde la obra está prácticamente es tan liberal.
Con solo decirles esto se van a espantar lo que les voy a decir. En Alemania, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está unida con el movimiento ecuménico y es parte del Concilio Nacional de Iglesias en Alemania. O sea, han hecho un pacto entre evangélicos, adventistas y católicos y luteranos. Cuando yo fui a la Iglesia Adventista en Alemania y me encuentro con una publicación que estaba en inglés y en alemán, a la entrada de la iglesia, donde se daba el boletín de la iglesia, y como estaba en inglés, lo demás estaba en alemán, recogí esa publicación y me fui dando cuenta que era una publicación no de la Iglesia Adventista, sino de el Concilio Nacional de Iglesias. Era una publicación de ecuménica y allí aparecía la lista de todas las iglesias que estaban afiliadas al movimiento ecuménico y al Concilio Nacional de Iglesias en Alemania. Y claro, como adventistas, comienza con A, era la primerita ya al frente, entre todas las demás iglesias afiliadas. Por haber descuidado y haber hecho a un lado y rechazado el don de profecía, hoy en día la Iglesia Adventista en Alemania es como cualquier otra. Fui a un congreso y saben, hermanos, y lo que digo nadie me lo contó, se los cuento porque yo lo vi, lo viví. Terminando la reunión del sábado, el sábado después del culto del mediodía, quitaron todas las sillas del salón donde fue el sermón. Los jóvenes se fueron a cambiar y vinieron con tenis y con shorts a jugar fútbol el mismo sábado, en las horas del sábado, dentro del recinto donde se acababa de celebrar el culto divino. Y hasta un pelotazo le dio al púlpito y lo echó al suelo, en las horas del sábado. Eso lo vi yo, no me lo contaron. Hasta allí ha llegado la apostasía en Alemania, pero hay que ir a las raíces, y las raíces son el rechazo del don profético. Miren, una cita más. El enemigo, Eventos, página 182. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Este es el plan específico del diablo. Él planificó para que esto sucediera dentro del pueblo adventista. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Cuando se den cuenta será demasiado tarde para detener la apostasía. El origen, el hacer a un lado y preparar el terreno para que la gente no preste atención a las advertencias de los testimonios del Espíritu de Dios. Y como resultado, una ola de errores se meterán en la iglesia y una gran apostasía que cuando se den cuenta será demasiado tarde para detenerla. Exactamente donde nos encontramos nosotros ahora. Pero las semillas se sembraron hace años atrás. Yo les dije que iba a compartir con ustedes hoy un poquito sobre un libro que acaba de ser reimpreso por la Iglesia Adventista.